Es un gozo poder acercarme una vez más a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Sabemos que el Señor nos sigue hablando, podemos ver el tiempo, podemos ver las dificultades, y todo esto nos habla que el Señor está cada día más cerca. Si bien la Biblia nos deja ver de que aún para que la tierra sea cambiada totalmente, ¿verdad? Como la palabra lo enseña en Apocalipsis, pues nos falta un lapso grande, podríamos decir. Pero sí podemos ver a la luz de la palabra que cada día se acerca más el cumplimiento de aquella promesa que nos mantiene con esperanza, aquella promesa que nos alienta cada día. Cuando usted conoce y sabe que el Señor Jesús prometió que Él regresaría, que Él vendría y nos tomaría, y esto es hermoso, es una esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, mientras de que Él cumple esa palabra, nosotros tenemos que someternos cada día más a Él, tenemos que prepararnos. Recordemos que Él viene por una iglesia que esté sin mancha, que esté sin arruga, sin ninguna suciedad. Entonces, ahí está la importancia de poder cada día recibir de su palabra. Mi anhelo y mi propósito es que usted sea bendecido en cualquier lugar donde pueda escuchar esta palabra, que usted pueda conocer a un Dios vivo, quizá no solamente ver el video por verlo, sino que usted pueda conocer realmente quién es el que habla en esta hora, quién es el que ha revelado su palabra, quién es el que viene hacia usted y le muestra que hay una esperanza, que hay un por qué tenemos que acercarnos a Él, y esto Él nos lo enseña a través de su santa palabra, que la encontramos acá nosotros en la Biblia, que es la palabra de Dios. Antes de leer, quisiera que me acompañara en una oración para que el Señor nos guíe en lo que vamos a compartir en este momento. Y le demos gracias sobre todo porque es su fidelidad la que nos tiene aquí de pie. Padre bueno, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad, Señor, y el tiempo de estar aquí. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que bendigas a cada oyente, Padre mío, y que tu palabra fluya, Señor, y que haga la obra, Señor, que tú quieres que haga, mi Dios. Gracias, mi Padre, gracias, Señor. Bendice y fortalece a tu pueblo, Señor, en medio de cualquier dificultad. Tú eres la esperanza, Padre, que nosotros sabemos que nos levantaremos siempre, Señor, en tu nombre, porque tú eres la fortaleza de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Habiendo orado, quiero que usted me acompañe y busque Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, desde su versículo 13 en adelante vamos a leer. Va usted a ver acá y va a aprender qué es lo que Pablo quería enseñar. El apóstol Pablo viene y acá él escribe a los romanos, y en este capítulo él habla algo bien especial. Él habla acerca de lo que es el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios desde la antigüedad, pero también habla de cómo Dios ahora nos ha dado la oportunidad a todos los gentiles. Gentiles, todo aquel que no conoce o no viene de un linaje judío, hebreo. Entonces, a usted y a mí nos habla la palabra cuando habla acerca de los gentiles. Entonces, vamos a aprender, vamos a leer en este momento, dice Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión, dice, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Dice el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Inicié acá del versículo 13 al 16, y volviendo al 13, Pablo viene y explica que él fue constituido apóstol a los gentiles. La palabra apóstol en su traducción quiere decir uno que fue enviado. El enviado de parte de Dios. En este caso, el apóstol Pablo nos habla y dice que él es y fue constituido apóstol a los gentiles. El Señor lo levantó para hablarle tanto hacia judíos como a gentiles, pero él se enfocó más a trabajar con los gentiles.
Él venía y daba la palabra, a través de él se convertían y se convirtieron muchas personas, pero acá él dice que él honra su ministerio. Aprendamos algo acerca de esto. Cuando hablamos de que él nos dice acá y nos explica en esta carta y dice que él venía y honraba su ministerio, está diciendo que él se portaba fielmente, que él honraba lo que tenía. Y eso, ¿sabe qué significa? Que usted, que ha sido llamado por un Dios vivo para santificarse, tiene que honrar ese lugar. No solamente el que tenga usted un privilegio o no lo tenga en una congregación, tiene que demandar usted santidad. En cualquier circunstancia, usted es hijo de Dios e hija de Dios, tiene que honrar ese llamado, tiene que honrar ese nombre que el Señor nos ha dado. Démosle gracias así, porque Él ha sido bueno, su misericordia es grande, y tenemos que aprender de la palabra. Sigue diciendo en el 14, si en alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo acá lo que está diciendo es de que él tenía el anhelo en su corazón, la firmeza de quién era el Señor, la firmeza del Dios que se le había aparecido, aquel que se había mostrado a través de Jesucristo, Señor nuestro, aquel que camino a Damasco, dice la Biblia, se le apareció, le habló, le dijo, ¿por qué me persigues? Y viene la conversión de Saulo, y realmente es impresionante ver todo esto. Esto usted lo puede revisar en Hechos capítulo 9, pero quiero decir que acá él tiene el propósito de poder explicarle y hablarle a los judíos. Él dice los de mi sangre, se refiere a los judíos. ¿Por qué razón? Porque él era 100% judío, podemos decir. Su palabra nos enseña, ¿verdad?, lo que el Señor le dio para que nos hablara, que él venía de una de las tribus, y exactamente de la tribu de Benjamín. Entonces viene acá él y está diciendo, si yo puedo provocar a celos a algunos de los de mi sangre. Entonces está diciendo que realmente él anhelaba que sus hermanos de sangre, del mismo pueblo judío, fueran convertidos a Cristo. Por eso él lo habla de esta manera, y para usted y para mí, que la palabra ha sido revelada, debemos vivir agradecidos por poder entender todos estos misterios, que si usted no los lee a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo, que es nuestra guía perfecta en esta tierra, realmente podemos torcer, ¿verdad?, alguna escritura, como lo han hecho muchas personas, como lo hay muchas sectas. ¿Por qué? Es por eso, porque se tuerce la palabra. Entonces, acá vamos a continuar la lectura. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto está diciendo que porque Israel, de alguna manera, no todos, pero rechazaron al Señor Jesús. Usted sabe lo que dice Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, que el Señor Jesús a los suyos vino, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, sino que más bien lo tuvieron como un malhechor. Y repito que no fueron todos, pero muchos lo tuvieron como un malhechor, como alguien que no decía la verdad. Pero también ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que a todos los que creen en su nombre, esto es especial, les ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es maravilloso entenderlo. Entonces vemos que él dice acá que si la exclusión de ellos fue la admisión nuestra, dice, ¿cuánto más será su reconciliación? ¿Qué está diciendo acá? Que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Dios tiene un trato para los gentiles, tiene un trato también para los judíos, pero algo que sí es importante que nosotros lo veamos y lo aprendamos es que Dios cumple su palabra. Su amor es eterno, su fidelidad es hasta los cielos. Él es maravillosamente fiel, porque recuerde que Él no es un hombre como usted y como yo. Él es Dios, y a su nombre sea la gloria hoy y por siempre y por toda la eternidad. Sigamos leyendo. Dice el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando del primer grupo, podríamos decir, de personas judías que han recibido esa palabra y que han creído al Evangelio de Jesucristo. Desde la antigüedad hablamos los hombres de fe, hablamos desde Abraham, podemos hablar los personajes como Ana, mujeres y hombres que nos dejan una enseñanza muy grande en el Antiguo Testamento. A ellos se refiere, que ellos son la primicia de los primeros. Pero también dice que también lo es la masa restante, también los demás que van a creer en Cristo serían, dice, santificados por el mismo Cordero de Dios. Porque el que nos llama siempre es el mismo Dios, y Él es santo, santo,
Santo. Sigamos en el 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, vea esta palabra, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto lo explico de una vez. Hay una enseñanza acá, hay una analogía, hay un ejemplo que el apóstol utiliza, y él dice que habla de un árbol, habla de una vid, habla de algo que tiene vida, y es el mismo Señor y Dios que es la fuente de vida. Y habla de que la rama original fue desgajada, dice, hablando del pueblo judío, fue quitada, separada, y nosotros como pueblo gentil fuimos injertados, adheridos. Cuando usted injerta una rama de algún árbol hacia otro, y esto pega, como decimos, ¿verdad? O esto fluye, ya la vida, la savia corre, entonces va a tomar vida. Pero la vida es para nosotros el fluir del Espíritu Santo. Es por eso que usted debe de gozarse con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque a usted le es dado el conocer esta palabra, a usted le es revelado el poder conocer que Dios nos ha dado el privilegio de haber sido nosotros injertados en Él. Dice que estábamos como una rama, como un olivo silvestre, o sea, fuera de la original, fuera de lo que era la vida verdadera, y ahora hemos sido injertados. Mire qué maravilloso. Por eso es que ahora experimentamos las maravillas del Evangelio, experimentamos lo maravilloso que es acercarnos a Dios, a su presencia, al poder conocerle cada día más, al acercarnos a Él, y todo eso es producto de lo que Él ha hecho, de su maravillosa misericordia y de su bondad manifestada en nuestra vida. Sigamos leyendo. Dice el 18, no te jactes, vea lo que explica, contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está diciendo que nosotros no podemos presumir que lo que tenemos, hablando de las bendiciones espirituales, esto no es producto nuestro. No podemos decir realmente que es producto de que hayamos ganado, de que nos hayamos esforzado. Claro que el Evangelio demanda esfuerzo, demanda que usted se someta cada día más a la palabra, claro que sí. Pero le hablo que no hay un esfuerzo que usted haya hecho para alcanzar la salvación del alma. No lo hay. No hay precio, no hay sacrificio en esta tierra que pueda pagar el perdón de pecados y la vida eterna. Pero usted lo sabe, y para mí es un gozo volver a decírselo, que fue Jesucristo, fue solo Él, y solo Jesucristo es el único que puede dar vida eterna, el único que nos ha dado la vida y la salvación a cada uno de nosotros. Entonces podemos aprender acá que no podemos jactarnos, dice, o sea, no podemos presumir, no podemos decir tenemos lo que tenemos, estamos donde estamos espiritualmente porque lo merecemos. No es así, porque sabemos, dice, que no sustentamos nosotros, dice, al árbol, en este caso podríamos decir, no lo sustentamos nosotros, sino que Él nos sustenta a nosotros. Mire qué enseñanza más hermosa. Está diciendo que no puede haber orgullo en el corazón del creyente, porque si lo que Él recibió, las herencias eternas, las maravillas que la palabra nos habla, todas las promesas de Dios Padre, el poder llamarle a Él Señor, Dios, y llamarle Padre, todo esto es algo maravilloso, que es un privilegio. Quizá a usted y a mí nos pasa que a veces dejamos ir por alto esto y lo tomamos como algo común. Nos habituamos a estos privilegios, pero les recuerdo en esta oportunidad que es privilegio, que es misericordia, que Dios nos permita ahora alcanzar esas bendiciones tan hermosas que son el acercarnos a Él con confianza y cada día poder amarle más y más. Dice el 19, pues las ramas, dice, de las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sigue diciendo lo que ya le explicaba. Dice el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, dice, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice acá que los que fueron desgajadas las ramas, hablando del pueblo judío, es por falta de fe, porque dudaron, porque no creyeron hasta hoy día. Muchos no han creído, aunque sean del linaje de Israel, de sangre, no creen al Evangelio. Pero acá nos dice nosotros que fuimos injertados y que somos dichosos, y que nosotros, dice, que fuimos puestos ahí
¿Por qué? Porque realmente el Señor nos dio esa bendición, nos dio ese privilegio y lo hicimos a través de la fe. Y es la fe el vínculo que nos da la palabra para creer en la palabra de Dios. Para que usted haya creído en el Evangelio, o para que usted crea en el Evangelio en este momento, el Señor ha puesto fe en su corazón. Ahí dentro de nosotros hay algo especial, hay algo espiritual que se llama fe. Esto dice que no es un atributo de los hombres, el hombre no es de fe, sino que es Dios el que pone la fe en el corazón para que el hombre pueda creer tan ciertísimamente algo que no ve. Y aquí mismo podemos revisar en la palabra que nos dice en Hebreos 11 que la fe es la seguridad, dicho en otras palabras, la seguridad de lo que no vemos y la certeza de lo que se espera. O sea, estás seguro de algo. Esto lo dice en Hebreos 11:1. Entonces aprendemos esto porque es el vínculo. La fe es el poder acercarnos a Dios, el caminar por fe, saber caminamos en pos de Él, caminamos para buscarle a Él, caminamos y le alabamos a Él. Sabemos que donde quiera que vayamos, ahí va Él con nosotros. Pero esto es la fe. Por eso nos dice acá que hemos creído a través de la fe. Dice que no podemos presumir, sino que debemos de temer. ¿Por qué? Porque debemos de caminar con agradecimiento. Con agradecimiento en verdad porque Él nos ha dado tales privilegios y tal bendición. Sigamos leyendo. Dice el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, el pueblo judío, quiere decir, a ti tampoco te perdonará. Cuidemos nuestra vida, amados hermanos. Sabemos que Dios es amor, es lo que más escucha. Incluso la mayoría de afiches, podemos decirlo, donde ponen plasmada una parte de la palabra de Dios, la mayoría dicen Dios es amor, Dios es bueno, Dios perdona, Él es la salvación. Y es cierto, es una gran verdad. Pero también hay algo más que no mucho se lee, ¿verdad? Porque no mucho quizá conviene escucharlo. Pero la Biblia también dice que así como Él ama, también Él tiene en su ser el hacer justicia. Él también es un juez justo. Que así como tiene amor y Él es amor, Él no tiene, Él es amor, también de esa manera Él juzga y juzgará un día a los vivos y a los muertos. Mire qué importancia eso. Entonces entendamos este punto porque realmente tenemos que analizarlo y tenemos que darle gracias porque nos dice que también nosotros tenemos el riesgo de que si despreciamos lo que Él nos ha dado, entonces podemos, ¿verdad?, alejarnos de Él y poder llegar a conocer a Dios, ya no como Padre, ya no quizá como el amado nuestro que es, sino que vamos a conocerle como juez, cuando le emita un juicio. Entonces tengamos el cuidado realmente de guardar nuestro caminar, de cada día rendirnos más a Él, para que Él se agrade de nuestra vida. Sigue diciendo en el 22, mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acá hay algo importantísimo. Nos dice su bendita palabra que Dios cuando emitía juicio, usted lo puede leer, hablamos en los libros de Números, Antiguo Testamento, Levítico, Éxodo, nos habla acerca del acontecer del pueblo de Israel, del caminar que tuvieron en el desierto. Nos habla de las épocas en las cuales ellos estaban bien seguros en Dios, caminaban en pos de Él, obedecían a Moisés, pero también nos habla de las tragedias que ellos vivieron. Tragedias que abarcan desde su rebelión, cuando ellos se enojaban con Dios, se molestaban, se rebelaban, reclamaban a Moisés, le decían, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos sacas a matar, que nos maten aquí? ¿Por qué? Si allá estábamos quizá mejor, ¿por qué? Y hay muchos ¿por qué? Entonces podemos entender acá que está refiriéndose al punto importante que es cuando Dios emitía juicio, y usted lo puede leer. Cuando Dios se molestaba con ese pueblo y era Moisés quien intercedía, figura de Jesucristo para nosotros. Entonces vemos y aprendemos que Dios es un Dios que emite juicio también. Un Dios que emite en su enojo muchas veces. Vemos cómo Israel cayó, cómo fueron ellos muchas veces amonestados, cómo fueron ellos muchas veces llevados a acontecimientos bien difíciles. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Entonces la palabra nos dice que tengamos cuidado, porque
Si no, de otra manera vamos a llegar a conocer ese lado de Dios. Y a la luz de la palabra, dice su misma bendita palabra revelada, que Él nos ha guardado a nosotros y nos tiene guardados, no para destrucción, no para ira, sino al contrario, nos tiene guardado para que nosotros le busquemos, para que nosotros le amemos, para que nosotros nos esforcemos cada día más por agradarle a Él y cada día más a Él. Sigo leyendo rápidamente, vamos de corrido en esta lectura. Ahora vamos al versículo 23. Si alguien acaba de conectarse viendo esta prédica, quiero decir que estamos en Romanos 11 y versículo 23. Dice, aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, dice, si no permanecen, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Vea lo que está diciendo. Que mucho judío se apartó porque no creyó. Pero que si ellos se vuelven, dice a Dios, y si ellos creen, poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, nos da el entendimiento ahí y nos da la gracia de poder comprender que debemos de estar súper agradecidos y muy gozosos y sintiéndonos dichosos. ¿Por qué? Porque realmente fuimos metidos a un lugar especial. Fuimos llevados espiritualmente a experimentar, a conocer las grandezas de Dios a través de la fe, a través del Evangelio. Entonces, démosle gracias por todo esto. Caminemos cada día agradecidos, caminemos cada día con gozo, caminemos cada día esforzándonos. ¿Por qué? Porque Él anhela que le demos nuestro corazón y todo nuestro ser cada día. Por eso podemos ver acá, y dice ahora en el 24, vamos a ir acá de una vez, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, dice, fuiste injertado, dice, en el buen olivo, cuanto más estos, dice, hablando siempre del pueblo judío, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Importante ver esto. Importante que veamos cómo el Señor sigue hablando desde hace muchos años y acá nos dice que en verdad es un privilegio lo que hoy tenemos. Un privilegio muy grande el poder acercarnos al Señor, el poder conocerle y el poder amarle. Privilegio que hoy tenemos de poder sentir su amor, su favor, su misericordia. Y eso es razón suficiente para vivir agradecidos. Le hago una reflexión. Muchas veces queremos ser agradecidos o damos gracias hasta que alcanzamos un bien material. Quizá un mejor trabajo, un aumento de sueldo, quizá comprarnos alguna prenda de vestir que hemos querido durante mucho tiempo, quizá un vehículo puede ser. Y decimos, Dios es bueno y gracias por todo eso. Y es correcto que demos gracias. Pero más que eso, hermanos, recordemos que aunque Él no nos permitiera tener todo esto que son añadiduras, lo más grande, Él ya lo hizo. ¿Y sabe qué fue? Que murió en una cruz por usted y murió en una cruz por mí. Ese solo sacrificio significa su grande amor por el cual debemos vivir agradecidos con Él por siempre. Por eso su palabra dice que todo lo que son las cosas que uno ve tan bonitas en esta tierra, ¿verdad? Son añadiduras. Lo importante es buscar al Señor. Lo importante es conocerle cada día más a Él. Entonces tenemos que creer a esa palabra y estar seguros, ¿verdad?, de lo que Él hace con cada uno de nosotros. Y ver acá lo que Pablo enseña. Y dice que realmente fuimos injertados, dice, en el buen olivo. Contra la naturaleza. No era así, pero Dios hace como Él quiere. Y en esa soberanía y en esa voluntad Él dispuso que usted y que yo alcanzáramos grandes promesas de parte de Él. Ahora somos parte del pueblo suyo. Y en la parte última, para ir concluyendo en esta oportunidad, leo el 25, dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido? Dice, Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres.
Maravillosa es la palabra que nos explica acá varios puntos. Primer punto, tenemos que tener el entendimiento. Pablo llama acá un misterio revelado. Que no seamos arrogantes, dice en el 25, porque le ocurrió endurecimiento a los israelitas para que podamos nosotros entrar y creer y ser parte del pueblo de Dios. Pero también está diciendo en el 26 que luego todo Israel será salvo. Eso tiene que ver con las profecías. Tiene que ver acá esta parte cuando el Señor siga cumpliendo su palabra, porque todo lo que hoy vemos, incluso todo lo que está aconteciendo, usted sabe, todo lo que se ha venido en estos días, lo difícil que la vida cambió para todo el mundo hace más de un año, usted sabe a qué me refiero, pero todo esto es parte de lo que el Señor había anunciado. El Señor ha dicho que eran señales, son señales. Para el pueblo son señales que tenemos que afirmarnos y buscar más. Y para el mundo pues son adelantos de lo que viene. Entonces el Señor cumplirá también su palabra. Que hay un remanente que Él tiene guardado para sí, que son judíos, israelitas, y que en el tiempo postrero, le hablo del tiempo apocalíptico y todo esto se cumplirá y habrá un remanente que serán salvos de parte del pueblo judío. Luego también podemos ver lo que el Señor nos habla acerca de que Él por su bondad ha perdonado a muchos a través de la sangre del Cordero. Tanto gentiles como judíos han sido perdonados por la misma sangre. Es la misma sangre que nos cubre a unos judíos y a otros no judíos, es la misma sangre. Y qué hermoso poder entender esto, porque esto nos hace reflexionar y realmente estar agradecidos, porque nos damos cuenta cuán bueno ha sido Dios, cómo nos ama el Señor. El 28 dice así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Está diciendo acá que Dios permitió que muchas veces ellos se rebelaran, que ellos incluso estuvieran en contra del evangelio en aquel tiempo que ellos no comprendían, ¿verdad? Y entonces se levantaban contra Pablo, por ejemplo. Pero en cuanto a la elección divina, dice, son amados porque Dios les sigue amando. Dios es bueno y tiene misericordia. Y en verdad podemos estar nosotros seguros de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestra vida y seamos cada día hijos e hijas que busquen el agradarle a Él. Termino con esos últimos versículos. 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo, dice, eras desobedientes a Dios, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Entonces, hermanos, acá estoy concluyendo esta palabra que nos habla acerca de lo maravilloso que es comprender lo que el Señor nos habla acerca de su amor por el pueblo judío y su amor por el pueblo gentil. Entonces, podemos ver acá que nos menciona la palabra misericordia en el versículo 30. Dice que por misericordia hemos sido nosotros, dice, hallados. Por misericordia Él nos ha perdonado, por misericordia nos tiene en este lugar. Cuán bueno ha sido el Señor. Así démosle gracias a Él por su infinita misericordia y su bondad. Y yo le invito a que oremos en este momento y que seamos hijos e hijas, que caminemos con la certeza de saber que Él nos injertó en Él mismo, en ese olivo que fluye vida y fluye para vida eterna. Seamos agradecidos. Y si alguien me escuchó en este momento, quizá no comprendió mucho, quizás sí, pero usted quiere conocer al Dios que da vida, Él se da a conocer a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue el que vino enviado por el Padre a dar vida a todo aquel que en Él cree. Su palabra dice que el que en Él cree, aunque muera, tiene vida eterna. Es palabra del Señor, qué maravillosa es. Si usted quiere conocerle, acompáñame en esta oración y dígale, amado Dios, yo creo que tú enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Yo creo en ti, Señor, y en esta hora me arrepiento de mis pecados y mis faltas. Te pido que perdones mis ofensas, que tengas misericordia de mí y que auxilies mi vida y permitas que sea hecho tu Hijo y tu hija. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a Él y que seas mi Señor y mi Dios. Ayúdame a buscarte cada día más. Si usted oró de esa manera, el Señor ha hecho una obra maravillosa. Usted ha sido perdonado. Gócese por ello.
busque un lugar donde congregarse, busque el tener una Biblia en su mano y aliméntese de la palabra de Dios. Concluyo con una oración, orando por todo el pueblo en general. Padre bueno, muchas gracias en el nombre de Jesús, por la oportunidad, Señor, de orar por tu pueblo y por la oportunidad, Señor, de hablar parte de tu palabra, Señor, que es tan maravillosa. Gracias, Dios mío. Toca los corazones, Padre, y permite, Señor, que los corazones puedan volverse a ti, que haya una reflexión, un entendimiento, bendito Dios, para poder acercarnos con la certeza de que tú ahora eres el que nos alimenta, que nos da vida, Señor. Gracias por tu pueblo, donde quiera que estén, Señor. Ayuda y bendice a los hermanos y a cada uno en diferente lugar, Padre, donde se encuentre. Bendice también a cada uno y a su familia. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.